Bueno, bienvenidos todos los que se fueron agregando. Tengo un caramelo en la boca y eso va a indicar la duración de la clase. El tema está que no me haya confundido y me haya puesto un botón. Y hoy vamos a ver un tema, espero que lo hayan leído. Y es algo que tendría que ser recontra conocido por todos. Cuando uno hace referencia al Pentecostés, y bueno, ahora vamos a poner un poquito la discriminación denominacional, piensa automáticamente en otra denominación evangélica. Es inevitable asociarlo, cuando en realidad Pentecostés era una fiesta que tenía un doble sentido. Era la fiesta con que celebraban el momento en que se le había dado la ley a Moisés, pero también era una fiesta agrícola, la fiesta donde era la primera siega, entonces daban su ofrenda a Dios de primicias por lo que iba agradeciendo, por lo que iban a cosechar. Y no es casualidad, nótese también, como todo pueblo antiguo, obedecían al calendario en alguna medida lunar, y venían entre 40 y 50 días después de la Pascua. Es lo que también había tomado la marcha del pueblo, que uno puede ver en Éxodo, desde que salieron de Egipto, celebran la Pascua hasta que es la ley entregada. Y acá era algo que, en alguna medida, Dios es intencional con las cosas que hace, no es una fecha casual, no dijo, bueno, Jesús les había dado claras indicaciones, quédense hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, convengamos en esto, vamos vuelta, y esto quiero que sea preciso. En el momento, Jesús había dicho, reciban el Espíritu Santo en un momento, y ahí quedó toda, pasa, como un versículo más, léanlo en los Evangelios, y quedó. Ahora este momento es un momento especial. ¿Por qué? Porque es, en alguna medida, el cumplimiento de profecías dadas, que Dios iba a hacer un nuevo pacto, que iba a poner un corazón de carne y no de piedra, que... Ezequiel. Muy bien. Lo de Joel también, ¿no? En Joel después, que es lo que cita Pedro. Pero tomemos las de Ezequiel, ¿no? Entonces, yo le voy a escribir mis leyes en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo. Entonces, estaba formando, o siendo el momento fundacional de ese nuevo Israel, que es la iglesia, que tenía un alcance mundial. Ni ellos sabían lo que estaba pasando. Entonces, cuando uno hable de Pentecostés, tengamos en cuenta esto. Es el puntapié inicial de la iglesia tal como la conocemos y entendemos y sabemos. Es, digamos, el culto fundacional de la iglesia. Ahí los discípulos, ahora apóstoles, se pusieron los pantalones largos, ya no echaron más suertes después de acá. Empiezan con un quiebre, hay un quiebre cultural. Y en alguna medida es una presentación en sociedad de algo. Entonces, es la importancia que tiene. Entonces, si nosotros queremos celebrar una fiesta nuestra como cristianos, además de celebrar la Navidad, u obviamente la resurrección del Señor en la Pascua, este es el momento. Porque todas estas cosas no las podríamos hacer si el Espíritu Santo no estuviera. Y el día que dijo, bueno, muchachos, estoy acá, buenas, aparecí, ¿qué tal? Fue Pentecostés. Entonces, y es un momento clave. Entonces, dejemos
Ahora sí, todo preconcepto y toda cuestión no es inherente a una denominación evangélica, la experiencia pentecostal, sino que es una experiencia que debe ser común a todo creyente. El día que creíste, no creíste porque te gustó quien predicaba, puede ser que te haya atraído la manera, porque obviamente a veces no nos gusta de la manera que dicen las cosas y no le prestamos tanta atención. Hubo alguien, no algo, alguien que estuvo ahí diciéndote: ¿sabés que lo que está diciendo es cierto? ¿Sabés que esto es para vos? Y ese alguien era el Espíritu Santo. Porque ya lo había dicho Jesús, iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si iba a hacer tales cosas, el momento en que creíste fue el momento en que Él entró. Ahora, vos podés seguir teniendo una experiencia y un conocimiento. Y esto es lo que vivieron ellos. Pero fue una manera especial. Vamos a avanzar con las presentaciones. ¿Por qué le puse del aposento alto a los 3000? Porque muchas veces, y en esto los evangélicos somos a veces campeones, ¿no? Siempre es por tanto o por tan poco, pero nunca en un equilibrio. Nos gusta ser el pequeño pueblo que vive muy feliz y qué sé yo, entonces seguimos haciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas fórmulas y somos tan buenitos que ya nos conocemos, somos pocos y nos conocemos mucho y somos pocos pero buenos, entonces son excusas. O, no, si no somos 3000 y esto, no pasa nada, acá no está el Espíritu. No. El aposento alto era el lugar donde hasta ese momento estaban pasando los acontecimientos, pero no era para quedarse ahí. En el aposento alto celebraron la última cena. En el aposento alto, Jesús, ya resucitado, se le pareció, buena muchacho, ¿qué tal? Y, ¿qué pasó? Bueno. En el aposento alto, en esos 40, 50 días, estuvieron orando, unánimes y juntos. Que no es lo mismo y que es necesario que pasen las dos cosas. Era la casa posiblemente de la madre de Juan Marcos. Lo más probable es que haya sido eso. De hecho, siempre me gusta decirlo. Lean el Evangelio según San Marcos y es en el único lugar donde un cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana cuando vieron aprender a Jesús, porque era él. Ese tipo de detalle, ¿no? De pibe que hace autorreferencia porque fue impactante. Ahora, por eso dije, era el lugar icónico, fundacional de la iglesia. Después hicieron un himno muy simplista, que en un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la venida del Señor, bla, bla, bla. Podemos cantarlo, es el lugar icónico, o sea, era un lugar chiquito, un lugar en una casa. A ver, ahí está, ¿dónde está? Ahí. Se celebró la última cena. Habría que apagar alguna de las luces. No se ve bien. Pongo las de este lado, no sé cuáles son. No, la de... Ahora sí. Y es probable que allí, en la fiesta de las primicias, se cumpliera la promesa dada por Jesús. Es seguramente ahí. Lo que pasa es que muchos autores no se ponen de acuerdo. No entraban 120 personas. Yo no sé si no entraban sí o no, pero dice que estaban juntos. Y lo más probable es que haya sido ahí. Eso sí, fue visible a todos. Tenía ventanas porque alguien se cayó. No, ahí no, fue más adelante. En la fiesta de las primicias y de la alianza, el sello de la nueva alianza se hace público. Es esto es la experiencia de Pentecostés. Bienvenidos. Somos parte de eso, herederos de eso. Gracias a Dios porque pasó. Y porque pasó de esa manera. Ahora, nosotros vamos a leer un poquito, ya que hice toda esta presentación, vamos a leer un poquito la palabra. Así que, si alguno quiere leer Hechos capítulo 2, es todo el capítulo, del 1 al 47. O sea. Por favor, alguno que lea del 1 al 6. Bueno, dale.
la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lengua. Ruido. De repente viene un estruendo. Imaginémonos que estamos ante un acontecimiento, lo único que a mayor escala, que simplemente tiene una comparación a ciertas cosas que pasaban en la antigüedad con personas muy específicas que han tenido alguna experiencia similar. Dios se movía, el Espíritu Santo estaba, pero iba sobre alguien puntualmente y lo usaba puntualmente. Acá democratizamos el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo para todos y todas. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y hay una manifestación audiovisual con un propósito. Entonces, ruido. Como de un viento, porque dice que yo puse esto, no de casualidad, porque claro, hacer una foto del viento es complicado. Pero además, porque me hizo acordar a una tapa de un disco de una banda de rock cristiana, hace unos 30 años, que era Petra, y que yo la usaba, porque me hice hacer la remera, porque me encantaba, y era sight unseen, o sea, como una potencia invisible, era eso lo que estaba transmitiendo la canción, ¿no? Que el espíritu se movía de esa manera, y esto genera energía. ¿Sí? Entonces no lo puse de casualidad, lo puse deliberadamente. Y fuego. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y ahí vamos a parar un minutito porque hoy tenemos que ir con el pie en el acelerador en algo que es muy largo. Así que vamos a hacer parada en un par de temas nomás de todo esto, el resto léanlo. Estaban orando, todo bien. No es que estaban orando a los gritos, no pasaba nada raro en ese momento. Y de repente, no solo ellos, sino los que estaban afuera, porque después lo vamos a ver, escuchan un ruido como de un viento, o sea, sienten eso. Y dice que había lenguas como de fuego repartidas. Y cuando vemos esto, ojo con lo que leemos y entendemos. Era algo visible, lenguas de fuego. Había algo así como la zarza que vio Moisés, que no era fuego porque era una manifestación visual que Dios le estaba diciendo, Moisés, estoy acá, mirá acá, hola. Entonces era como, no era el aura mágica, no había nada, no tenían ninguna cosa rara. Pero en ese momento fue eso lo que veían. Y entonces empezaron a hablar en otras lenguas. Y esto no es la evidencia de una llenura, como muchas veces se interpreta, sino que simplemente fue una manifestación en ese momento. Y esas lenguas son diferentes a las que después habla Pablo en ese don de lenguas en Corintios. Estas lenguas estaban hablando en los idiomas de la gente. Dijimos que era una fiesta donde gente de todos los lugares iban y se juntaban para traer las primicias al templo y dar gracias a Dios por las cosechas y festejar esa celebración de haberse promulgado la ley. Entonces había judíos de un montón de lugares que evidentemente tenían cierta, digamos,
globalización y podían entender un par de idiomas. Ahora, estos galileos, por encima ni siquiera eran de Jerusalén, eran galileos, estaban hablando en idiomas que inclusive iban un poquito más allá del imperio, de las fronteras del imperio romano. Y todos los entendían, y lo que estaban entendiendo es que estaban glorificando a Dios. O sea, entendían un mensaje claro en su propia lengua. Esto fue ¿qué pasa acá? Entonces, ¿cómo saben? Y algunos los conocían, pero de vuelta, lo mismo que habían dicho. De Nazaret puede venir algo bueno, de Galilea, aquí, si son el último orejón del tarro. Era algo que era impensado. Entonces, sin embargo, ahí, en medio de ellos, empiezan a recibir un mensaje, glorificando a Dios, pero ¿qué está pasando? Entonces empezó a golpear la gente. Y ahí tiene un propósito. Por eso muchas veces cuando confundimos lo que es Pentecostés en cuanto a la significación real que tiene para nosotros como iglesia, como cristianos, y a una experiencia espiritual que es lo mismo que los milagros. Uno piensa de que si no hay un milagro es como que Dios no estuvo, o si no hubo determinadas cosas no pasó nada, y no tiene nada que ver. Dios obra de una manera soberana y en su voluntad, la cual si yo puedo explicarla, puedo decirla, o el Dios en el que yo creo no es muy Dios que digamos, o algo está haciendo ruido, está temblando en esto. Entonces, Dios se mueve de las maneras más insólitas. De hecho, el Espíritu de Dios habló de una manera tremenda a un profeta en su depresión, y no le habló ni cuando partía las piedras, ni cuando había estruendos, sino que en el silbo apacible se le manifestó y le dio su plan y su propósito de vida. Entonces, esto era algo porque tenía un propósito. Quiero dar a conocer, señoras y señores, cuando uno inaugura algo lo hace, trata de que sea lo más lindo posible, o sea, no dice, che, mirá, abrí un negocio, y por ahí está buenísimo el negocio, pero no sé, vení, te vendo un par de cositas. Nadie dice eso, no, tengo un negocio, después vamos y por ahí es un kiosco, no importa. El Espíritu Santo estaba diciendo, señoras, señores, estoy acá. La promesa hecha hace 40 días atrás en una oración, hoy se está cumpliendo y está abierto y depende de ustedes. Entonces, en esto parémonos, ¿no? Entonces, ellos empiezan a hablar con ese propósito. Y la respuesta al Espíritu Santo. Y ahí viene la parte que en alguna medida también nos sigue tocando a nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, qué lindo, nos quedamos con esta experiencia y dale, y sigamos gritando y alabando y qué sé yo, total, estos lo entienden y listo. Y no. Porque en ese momento hubo una respuesta que la gente estaba confundidos, atónitos. ¿Qué pasó? Entonces muchos dicen, estos están borrachos. No, flaco, son las 9 de la mañana. ¿Qué borracho? Y ahí Pedro, puesto en pie, y evidentemente conocimiento tenía de las Escrituras, que él fuera una persona tosca en su manera de comunicar las cosas y en cuanto a su cultura general, no quiere decir de que él no conociera. Había pasado 3 años con el mejor de los profesores del seminario. O sea, que algo más había aprendido. Y encima de eso, como si esto fuera poco, y en carácter de oferta, el Espíritu Santo se había presentado y le dice, vamos Pedro, levántate. Y da ese discurso donde dice, muchachos, no están borrachos, no se alteren, ¿saben qué pasa? Esto es lo que dijo, y empieza, para ser claro, porque su auditorio eran gente que sí conocía también la ley, lo que fue prometido en Joel. Ustedes, y ahí empieza, no solamente les explica qué estaba pasando en ese momento, sino que además les empieza a encarar y a decirle, muchachos, ¿se acuerdan que hace 50 días mataron a un tipo así en la cruz? Bueno, este que ustedes crucificaron es el que resucitó, se nos apareció y ahora está vivo
y el espíritu de Él, que nos fue prometido y nos fue dado, se está manifestando. ¿Qué van a hacer con sus vidas? O sea, Pedro da el discurso y no se suman 3.000 porque Pedro hizo cosas, no. Fue claro, fue conciso. Y los enfrentó con el hecho de decir, ¿ven lo que hicieron? Ahora se está cumpliendo. Para él mismo debe haber sido tremendo, porque él tampoco la pasó bien. Él lo negó, tuvo su momento, digamos, diciendo, y no sé si voy a poder, y ahora cómo seguimos. Ellos también tuvieron miedo, estuvieron medios escondidos, y ahora esto no lo podían contener. Entonces, da ese discurso tremendo, que es un montón de... Por eso no podemos parar hoy en eso. Y da las bases del mensaje apostólico. Esa proclamación que nosotros tendríamos que seguir haciendo, que es el hecho de decir, hablar de quién es Cristo, qué hizo en nuestras vidas, y que tiene ese propósito para la gente, porque va a volver. Él en ese mensaje engloba todo, y hay una respuesta de la multitud. Muchos obviamente, nada, no creyeron, pero dice que se agregaron como 3.000. Y ahí Pedro les decía que se bauticen, ¿sí? Que si se habían arrepentido de sus pecados, se bautizaran. Y ahí es donde empieza eso de que tenían las cosas en común, que no... A veces muchos cristianos suponen que fue una especie de comunismo divino o algo por el estilo. Alguna mente afiebrada ha visto decir, no es un... Lo digo a veces en términos medio chistosos, pero en serio. Muchas veces hay corrientes teológicas que han hecho desastres y algunas siguen haciendo en muchas iglesias, hablando en cuanto al hecho de decir la pobreza y esto, lo otro, y dan las bases como que el comunismo estaba bueno, no era comunismo, simplemente había una situación de emergencia, la gente se quedó ahí, querían aprender, y hasta que volvieran, entonces muchos empezaron a vivir en común, no estaban todos en el aposento alto, evidentemente se tienen que haber mudado a algún lado más abierto, y entonces con los más necesitados se iba haciendo eso, y ahí empieza todo esto de permanecer y estar juntos y empezar a aprender, porque ¿qué pasaba? No era que le dijeron, bueno, ¿quiénes aceptaron al Señor hoy? Y los 3.000 levantaron la mano y dice, bueno, Jacobo anda con aquellos, Juan andate con aquellos, y le mandó, iba entonces así y los anotaba y después, este está medio endemoniado y lo llevaban a la carpa de liberación, hacían eso. O sea, ¿qué hicieron? Hubo que en alguna medida enseñar y empezar a aplicar los conocimientos que ellos tenían y lo que ellos tenían. No les dieron un tratadito, le dieron el Nuevo Testamento. No estaba todavía. Es eso lo que va pasando, pero en esa comunión empieza un avivamiento. Porque empiezan a aparecer las manifestaciones, los prodigios, las señales que estaban prometidas a todos los que creyeran. Eso es lo que empieza a pasar como respuesta al Espíritu Santo. Y ahí se forma esa comunidad del Espíritu Santo. Y esto pasa ahí, pero esto es para nosotros. ¿Por qué quiero hacer acá un poquito de foco, no? Todo lo que ellos estaban haciendo en ese momento, o sea, estaban movidos por la compasión. El libro es muy claro y esto a mí me llamó mucho la atención. Todo lo que van, en alguna medida, ese avivamiento, va movido por la compasión. Y no deja de ser algo que hace eco sobre algo que Jesús, cuando vio a la multitud, ¿qué tuvo? Compasión. Sentía el padecimiento del que tenía enfrente. Hoy se habla de empatía, bueno, es un poquito más allá. Es la compasión. Es padecer con
Entonces, en esa compasión, y no porque lo veían como diciendo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pobrecito Marcelo que está ahí, mirá, da pena, vení Marcelo, que te oro un poco, a ver si te va bien. No era eso. Era el hecho de decir, la gente necesitaba oír el mensaje. Muchachos, no hace un mes y medio que pasó todo esto, todavía está bien fresco. Pero el pecado también está bien fresco. Y hay que arrepentirse. O sea, empieza a hacer eso. Juan el Bautista no iba con el dedito condenatorio, sino que le estaba preparando el camino del Mesías. Y estaba diciendo, bautícense para que sus pecados sean perdonados. Y el avivamiento primigenio es eso, es la compasión siempre. Que hay un avivamiento en la iglesia, va movido por la compasión. Yo después estaba mirando muchas veces los avivamientos en la historia, fueron movidos, obviamente, por un despertar del Espíritu Santo en algún determinado grupo, pero movidos a la compasión, no al sentirse superiores, porque la tengo clarísima, yo soy santo, soy salvo, mirá qué bueno que soy, tengo el Espíritu Santo, soy el ungido, no me toquen, a ver si... A veces me tocan y salió algo de mí, yo sentí que salió poder. Eso dejémoslo para lo que corresponde. O sea, se entiende a dónde voy. Entonces, nosotros muchas veces decimos Pentecostés, y yo citaba al principio, lo asociamos a una denominación. No, es una experiencia. Históricamente es el momento fundacional de la iglesia, pero además es una experiencia que se va renovando, que tiene que ser personal, pero que tiene que ser grupal. Una iglesia viva es una iglesia que vive en eso. Si el libro de los Hechos tiene algo, es durante todo su relato, es que el Espíritu Santo se va moviendo. ¿Por qué? Porque la experiencia de Pentecostés se renovaba. Ese día fue el día inicial, pero cobraba significado en el andar diario de estos discípulos. Deberían lo mismo en nosotros. ¿Qué es lo primero que hacían? Sentarse a estudiar. Una iglesia que no enseña, no es una iglesia necesariamente donde el Espíritu Santo más se mueva. Por años, tengo que decir que lo escuché y me daba vergüenza escucharlo. Eso de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, como la letra mata, no había que estudiar. Es una barbaridad de donde se lo mire. Es una barbaridad por donde se lo mire. Pero bueno, hubo gente que vivió así, convencida de esto. Lamentablemente era la enseñanza que daban. Una mala enseñanza. Pero bueno. Es una interpretación muy literal de la palabra. Sí, pero totalmente fuera de contexto de lo que está diciendo Pablo. Entonces, eso de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, estaba hablando de otra cosa, pero no, entonces no hay que estudiar. Totalmente fuera de contexto. Entonces, el desconocimiento de la Biblia hace que después haya movimientos que están buenísimos, pero son movimientos y nada más. Y cosas que se basan en alguna experiencia o en alguna cosa y nada más. Y es triste también cuando se pasa de la raya para el otro lado. Hay denominaciones que hoy en día, no lo voy a decir quiénes son. No lo voy a decir quiénes son porque esto después queda grabado y parece que uno se estuviera burlando, pero es que es triste, a mí me da cierta pena, porque ese hecho de decir, son hermanos con los cuales yo comparto muchísimo. Pero es una pena ver que ellos son tan estructurados. O sea, ellos le dan permiso al Espíritu Santo, sí o no. A ver, hoy hablas, ¿eh? Pero, y conocen muy bien, y tienen muy buenos materiales de estudio. Pero no. Estas experiencias eran para esta época. Cuando en realidad esa denominación surgió de una renovación como esta, y fueron corridos de los templos establecidos. Entonces, por eso su nombre.
Empezaron como siendo los hermanos de Plymouth, pero ahora son otro tipo de hermanos. Ellos empezaron hablando en lenguas, empezaron viendo obrares tremendos. Y hoy no se ven en las iglesias ellos, porque se estancaron en esto. Ahora, hay otros lugares donde no enseñemos nada. Y dale. Y no es así. La iglesia que crece, la iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que se preocupa en enseñar y en aprender. Y que escudriña en la palabra, en serio, para no estar boyando por cualquier lado. La iglesia llena del Espíritu Santo tiene comunión. Esa comunión de unos con otros. Ese sentido de pertenencia y de comunidad. Donde a mí me preocupa lo que le pasa a mi hermano. Y no de chusma. Porque no es el hecho de decir, yo tengo que estar enterado de todo, hasta el DNI de mi hermano. No, para eso llamo. Sino el hecho de decir, a mí me preocupa si no viene, o qué le pasa, o quién es. Y obviamente esa relación, esa comunión, después se refleja. ¿Cuándo empieza a ver la gente algo distinto a nosotros? En cómo nos tratamos, en cómo nos movemos. Ustedes son distintos. Eso me cansé de escucharlo de chico. Y me gustaría cansarme de escucharlo ahora de grande. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia de servicio. ¿Le suena esto de algún lado? Bueno. La iglesia que no sirve, no sirve. Es una iglesia con adoración. La palabra está en griego, liturgia. O sea, es lo que traemos para adorar en forma individual y en forma colectiva. Y ahí va más allá de las formas. Porque lo que para nosotros puede ser aceptable culturalmente, a otros le puede llegar a molestar. Pero es lo que yo le estoy dando como culto de adoración a Dios. Esa liturgia y esa adoración no es solamente lo que puede hacer cantar, sino en cómo nos dirigimos a Dios. Muchas veces yo, sinceramente, o sea, esto lo digo, decir que soy músico es un pecado, pues sería mentiroso. No soy músico, soy un tocador de instrumentos, pero no soy músico. Me gusta la música, sería el término musiquero, esos cantantes de peñas, bueno, listo, salvado el detalle. Pero, digamos, como alguien que está relacionado con la música en algún sentido, a veces muchas de las cosas y las movidas a mí me hacen ruido, ¿qué quieren que les diga? Eso vicio de estudiar demasiado. O será que el Espíritu Santo es medio chusma y me dice cosas al oído, como le dice a otros y a otros, y entonces cuando nos juntamos decimos, a mí me parecía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no toda la música es linda, pero Dios dice, ¿y a qué voy? A que no nos tenemos que basar en una forma, en algo, porque emocionalmente puede ser hermoso. Pero en cuanto a lo que realmente hable el Espíritu, no sé, la adoración va un poco más allá. ¿Realmente adoramos a Dios? ¿Tenemos ese deseo? Es decir, en casa, solitos, cuando las luces se apagan, cuando el amplificador lo dejo a lado, ¿tengo ganas de decirle a Dios, qué bueno que sos? Disfruto de tu presencia. ¿Sabés qué? Me gusta estar con vos. ¿Quién se lo dice? Está bueno, yo lo descubrí en el auto. Entonces eso bajó un poquito a veces. Cuando voy solo me gusta hacerlo. Y la gente a veces me debe mirar, este está loco. Sí, estoy loco, pero bueno, eso es aparte. Y después viene la proclamación. Sí, el querigma. El hecho de decir, tiene un sentido la proclamación. Voy a contar algo que me está pasando y que es real y es poderoso. Y que si obra en mí puede obrar en vos. Después, si vos lo rechazás o no, es un problema tuyo, pero voy a salir a proclamarlo. A veces nosotros salimos a proclamar sin enseñar. A veces enseñamos y no proclamamos. A veces adoramos tanto que no proclamamos y mucho menos enseñamos. A veces adoramos tanto que cero comunión. Y esto es un equilibrio, están puestos así por ponerla, ¿no? Entonces, ¿vos querés ver una iglesia llena del Espíritu Santo?
Una iglesia que esté renovada y que se renueve. Una iglesia, ¿puedo decir la palabra? Pentecostal. En el buen sentido, no en la denominación. Vamos de vuelta. Tendría que reunir estas condiciones. Si estos 5 puntos, más o menos, se cumplen, quiere decir que esa iglesia realmente está llena del Espíritu Santo. Y no por el ruido que haga, y no por el nivel socioeconómico, y no por lo que tenga o deje de tener, sino porque el Espíritu Santo está trabajando en estos puntos. A ver, si uno lee en la historia, hubo diferentes movimientos. Por eso a veces se enseña también que esto fue la lluvia temprana y la lluvia tardía fue a principios del siglo XX, el primer día del siglo XX en Estados Unidos, después se tradujo en la calle Azusa. Sí, ahí pasó algo similar, y es cierto, fue un movimiento fuerte. Y de hecho las primeras, pero hubo siempre a través de la historia de la iglesia, y desde que la iglesia es iglesia, o sea, desde el día de Pentecostés allá, ¿sí?, por el año 33 de nuestra era, que hubo estas manifestaciones y estos movimientos. Algunos tuvieron más prensa que otros, nada más, pero una iglesia real y verdadera está movida por esto y por esta experiencia de Pentecostés. Por eso es lo importante. Por eso cuando uno lean después el mensaje de Pedro, ¿sí?, en ese momento la responsabilidad es tremenda. No podemos hacer hoy mucho en esto, porque se nos iría el tiempo con eso nada más, o con cada una de estas cosas. Por eso traté de hacer algo... Martín, estaba pensando, perdón que te interrumpa, Sí. pero viste que oramos mucho por un avivamiento, entonces pensamos algo o así, o que va a venir mientras estamos sí, en la adoración, o dejarla después la transmisión. Sí, bueno. O si nosotros hacemos en una carpa proclamación del Evangelio, adoración, o que vamos a hacer tarea social, como vos decís, en la época de que se mezcló, ¿no es cierto?, la ayuda social con el comunismo, como vos decías. O si de acá sacamos todos profesores de Biblia, y que eso va a movilizar a que Dios levante, ¿no es cierto?, ese fervor espiritual. Y nos damos cuenta de que en este pasaje que estábamos viendo, cuando desciende la palabra, la presencia del Espíritu, ¿no?, y se cumple la palabra que Jesús dijo, que ellos venían en esta tarea integral como grupo, ¿no?, como un grupo que se reunía en las casas, que aprendía la palabra, que se servían unos a otros, que adoraban, y que sí, bueno, hacían la proclamación. Y es ahí donde Dios visita y produce algo como un envión mayor, ¿no? Esto también desarrolla lo que hablábamos al cerrar este servicio, los dones, ¿no? Porque cada uno recibe un don en servicio, otro más en adoración, en otra proclamación, pero todos, de acuerdo a los dones que recibimos, los vamos sirviendo mutuamente para el enriquecimiento de la iglesia, pero también para saber recibir de Dios ese impulso del Espíritu Santo. Porque si pensamos que es en una sola área, nos quedamos cortos. Entonces, esta tarea integral que vemos acá, ¿no? Carlos, puedo decir algo también a tocar una de las cosas, pero el verdadero avivamiento histórico que hubo, también tiene que tener una implicancia en la sociedad. Sí. Porque, por ejemplo, la esclavitud, Inglaterra vendía y compraba esclavos, vivían de eso, debido a un gran avivamiento y a hermanos y que tenían poderes en la cámara y demás, se elimina. Es decir, el verdadero avivamiento trae cambios estructurales en la sociedad cuando se reúnen esos requisitos. Ahí voy. Durante años uno supone que el avivamiento va a pasar solamente en lo espiritual. No. Reconfigura la sociedad y tiene un impacto. Lo que citabas vos es verdad.
La esclavitud, más allá después de la aplicación o no en real y de los conflictos que hayan desatado, pero realmente Inglaterra es uno de los países que primero hace la abolición de la esclavitud, por lo menos en la trata oficial, a través de William Wilberforce. William Wilberforce era un cristiano que era representante en una de las cámaras. Pero hay todo un mover de diferentes denominaciones. Fox, que era el fundador de los cuáqueros, también estuvo la prédica de los Wesley. Y los Wesley no fueron por casualidad. Ellos se encuentran con otros hermanos que son anteriores inclusive a la reforma de Lutero, que son los moravos, que salían de lo que es República Checa. Ellos habían empezado con una renovación, siempre hubo. Cuando uno dice, a veces uno dice en broma que en la Edad Media fue el momento en que Dios se tomó vacaciones. No, Dios no se tomó vacaciones en ningún momento, y aún en la Edad Media hubo movimientos, pero uno tiene que escarbar porque quedó medio... Siempre, de alguna manera, el Espíritu Santo se abrió camino a través de la historia para que alguien empezara de vuelta a mover y Él pudiera seguir su obra y que llegara a nosotros. Pero está en nosotros, hasta que el Señor vuelva, seguir moviendo esto. Y no solamente del pico para afuera, sino en el hecho de decir, usando todas estas cosas. Esa es la renovación de la iglesia, eso es lo que propone Pentecostés. Ellos renovaron, se separaron, digamos, de lo que venían, de la estructura que ellos tenían, para hacer algo nuevo. Y se abrió el juego para todos. Hoy nosotros hasta tenemos, como siempre digo, el diario del lunes, porque contamos con la Biblia, con elementos, con cosas. ¿Qué esperamos para mover todo esto? Hubo hermanos que han sido perseguidos, que han sido, pero fueron los artífices que desataron nuevos y más grandes movimientos y avivamientos. Todo esto empezó ese día en el aposento alto. Y si no se dieron cuenta, el libro de Hechos, Hechos 28, el último versículo de Hechos. ¿Y la gran comisión? No. Hechos 28, el último versículo, alguien que lo lea. 28. El último versículo del último capítulo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo preso en su segunda prisión, en una prisión domiciliaria que tuvo en Roma. Y estaba hablando de eso. Dice, y ahí termina el libro. O sea, no tiene final. No sé si se dieron cuenta que no es... Si tuviéramos que ser consecuentes, nosotros somos Hechos 29. Ahí iba. Somos Hechos 29. Somos esa continuidad. ¿Se dan cuenta? Lucas no cerró el libro. El Espíritu Santo no cerró el libro. No termina en un amén y las palabras de este libro fueron selladas. Y no. Termina con Pablo ahí en esa... Porque el Espíritu Santo se sigue moviendo. Y hasta que el Señor venga se va a seguir moviendo. Entonces, desafío. Busquen. No una llenura especial, una cosa loca, a ver hasta quién grita. No. Las cosquillitas, el caerse, los cuáqueros que se... Sí, de ahí viene el nombre. Sí, ¿no? Entonces, esa renovación produce un Pentecostés diario. Entonces, ese equilibrio y ese desafío. En la época de, bueno, no vamos de tema, pero en la época de la unción, que la gente se caía, muchos se caían y se levantaban como se cayeron. O sea, la experiencia de eso pasó, pero no produjo nada en ellos. El verdadero avivamiento es que, más allá de las manifestaciones que son asombrosas, pero que Dios las manda a veces para sacudirnos, que uno se levante o pase por esas experiencias y esas señales, pero transformado, y como dice la canción, jamás seré igual. O sea, los que hemos pasado por una experiencia profunda con el Espíritu Santo,
una, dos, en la conversión, después en alguna experiencia profunda de impacto que hemos tenido en una segunda vez o tercera vez, es todo apuntando a que no vamos a volver atrás, al contrario, vamos a seguir adelante creciendo en el amor, la devoción, la comunión, el querer saber más, en dar más, en adorar más, y eso es lo que produce el Espíritu Santo. ¿Me entienden? No es una cosa tan así, no, de una experiencia, de saltar de experiencia en experiencia, es ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu, o sea, voy caminando cada día, no saltar de una experiencia a otra experiencia y a estar ahí después agonizando espiritualmente. Yo quería decir que para mí es un proceso de la vida entera del cristiano. Sí. Sí, eso Porque va de menor a mayor. Sí. Es Sí. como el auristo del griego, es continuamente. Es eso, es de todos los días. Julio, vos estabas levantando la mano. Sí, yo me quedé pensando, buenas noches, me quedé pensando en que a veces nosotros como cristianos vemos el Pentecostés como con nostalgia. Esa es otra. Y con eso se nos convierte en algo que estamos constantemente extrañando, añorando, porque lo vemos como lo que estaba diciendo la hermana hace un instante, lo vemos como un evento y no lo vemos como un proceso. Por eso siempre enfatizo que el cristianismo es un peregrinaje, es un diario vivir. La experiencia se hace del Pentecostés día a día, pero depende de usted y de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre, igual que Jesús. Entonces, en esa dinámica, porque es Dios mismo. Entonces, en esa dinámica, ¿qué es lo que le falta? Yo, que haga la diferencia. Porque el Espíritu Santo está ahí, está esperando que uno lo busque, que uno se acerque a Él, que uno trate de generar algo diferente con Él. Y cuando hablamos de impacto a la sociedad, hablamos a nivel de algo grande. Exacto. Y el impacto de sociedad se ve en mi familia, que es parte de la sociedad, se ve en mi barrio, que es parte de la sociedad, que se ve en mi comunidad, que es parte de la sociedad. Hay algunos conceptos que a veces estamos tratando se desdibujan en esta concepción del Pentecostés también. Bien, buenísimo. Así que, no sé si hay alguna pregunta. No, yo quería terminar acá, porque es el hecho de decir, no hay demasiado para seguir dando, pero... No, lo único, si no es pregunta, pero abonando un poquito lo que decía Nora y el resto, yo entiendo la diferencia entre lo emocional y la fe, porque las experiencias como las que hablaba Nora sí tienen un efecto emocional que es eso, quedan en una cuestión del alma del momento. Pero después uno vive por fe, no por emociones. Y entiendo que ahí es donde está la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un movilizador de emociones, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos que empezar a andar por fe, como vos habías puesto arriba el didaqué, es decir, la palabra, el conocimiento, y que el conocimiento, por fe en ese conocimiento, andemos en obediencia. Exactamente. Marce, te vi que... En el capítulo anterior, hablaba del momento previo al avivamiento. Y hablaba de la oración. Cuenta que ellos estaban orando, siguiendo las instrucciones de Jesús. Y el autor del libro da indicaciones y da especificaciones sobre la oración y cómo debía ser, o cómo ellos la manejaban y cómo nosotros tendríamos que aplicar la oración en nuestra vida diaria o como iglesia. Tal vez también tendríamos que agregar allí la oración como parte importante para el avivamiento. O sea que creo que las iglesias de comunión. en general la comunión y la adoración, ¿no? Ahí está la... Dentro específicamente la oración, pero que las iglesias en general están perdiendo en gran parte la oración, ¿no? Y entonces eso de alguna forma también impide. Hubo un avivamiento, siempre había un chiste, ¿no? Sí, yo creo en los avivamientos, pero como en los de Moody o los de Spurgeon, sin tanto grito y sin tanta cosa. Pero no, fuera de broma.
en un momento, la iglesia de Spurgeon, en Londres, era una iglesia de miles de personas. Y estamos hablando del siglo XIX. O sea, cuando le preguntaban a Spurgeon por cómo hacía con los inviernos, con la calefacción, venga, le muestro. Y era un lugar donde estaba la gente orando, intercediendo. Los que ahora hacen los ministerios de intercesión que ponen, no inventaron nada. Ese era el motor de la iglesia y era el secreto de las grandes predicaciones de Spurgeon. A ver, esto no era solamente en la época de Spurgeon. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes leen la historia del Tabernáculo de Brooklyn, el Tabernáculo de Brooklyn es una iglesia enorme en uno de los barrios más difíciles de Nueva York, pero tienen la reunión de oración los martes. Y en realidad la reunión de oración es tan importante como la del domingo, al punto que las personas van y hacen los casamientos en la reunión de oración, porque la comunión es tan fuerte de la oración que la iglesia explotó a raíz de la oración de los martes. Voy a decir algo con esto, sí, Julio. Y también la de los chinos. Terminar lo que vas a hacer. Iba a hacer algo políticamente incorrecto. Porque me gusta. Bueno, se me tira la lengua. Yo me crié en una iglesia de muy chico, pentecostal, donde granizaba los miércoles. Sí, porque los vecinos estaban plá, plá, y el techo de chapa se escuchaba. Pero han llegado a ir los bomberos. Porque los vecinos decían que había fuego arriba de la iglesia. Entonces, es eso, y el hecho de decir, orar no es una actividad menor, y tendría que ser un motor básico y elemental, que muchas veces se ha perdido. Estudiar no es una pérdida de tiempo, ni un ejercicio intelectual, simplemente para andar haciéndose el cancherito en los barrios evangélicos diciendo mirá lo que sé y vos no. Es otra cosa. Adorar no es saber quién cierra mal los ojos hasta parecer un chino con conjuntivitis y ver de qué manera más poética y a veces cursi dice cosas que se saben y que Dios las sabe y que está esperando, bueno, ya terminaste, dale, tengo que ir a hacer otro milagro, basta. Proclamación no es salir a los gritos bajo cualquier circunstancia, sino que una cosa es consecuencia de la otra y todas están armonizadas. Y el servicio va sosteniendo todo ese tipo de cosas, porque el primer servicio se lo hacemos al Señor. Era una cantidad de más de 100 personas. Sí. Para la reunión de oración. De oración, eran más de 100 personas, por eso digo, era importante. Era importante y era eso. No, terminaste. Pero tenés 8 minutos, Julio, tuyos. Después seguimos quizás dando una vueltita más hablando de esto, ¿no? De la llenura del Espíritu Santo, porque hay a veces conceptos, ¿no? En la liturgia, lléname, si el Señor ya nos llenó. El tema es que estamos llenos de cosas del mundo y Él no puede llenar lo que está lleno. Entonces, de que yo me pueda vaciar, porque de eso el Señor quiere que yo me vacíe para llenarme. Entonces hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta, desde las canciones que cantamos, de cómo oramos, porque también soy testigo de personas que oran, hasta el cansancio. Es como volver a decirle a Dios cosas que, como decíamos recién, Dios ya sabe. Entonces tenemos que ser también efectivos en oraciones en el Espíritu, no oraciones, digamos, en el espíritu religioso. ¿Se acuerdan del purgano? Te doy gracias, Señor, y se mostraba en el templo. No digo que acá se hace,
pero digo que tenemos que también que cuidar cada cosa que hacemos, así como la oración, la motivación por la que servimos, la motivación por la que nos reunimos a adorar a Dios, la motivación por la que estudiamos. Y siempre tiene que estar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, nunca en la carne, porque es el fruto que da. Dice, si ustedes lo hacen para ser vistos, ya está. Ya tienen su recompensa. Pero es ir un paso más, como decía Martín, ¿no? Todo esto en relación a lo que somos como hijos de Dios es ir un paso más de acuerdo a lo que Dios nos llama. No dejar de lado la carne, movernos más en el espíritu, sacarnos todo ese condimento que tenemos tan humano y dejar que la persona del espíritu nos vaya limpiando, purificando, trabajando, produciendo cambio. Bueno, hay más. Paro. Yo me quedé pensando en esto que dijo Claudio hace un instante, por eso me quedé rebobinando, y solamente quisiera agregar un elemento a esa idea, que es, ustedes lo sienten, sus emociones no están involucradas en el momento en que usted está haciendo su culto y está haciendo su adoración. Sí. Entonces, a lo que planteo es que nuestra fe no excluye las emociones también, porque las emociones son parte de nuestra alma, son parte de nuestro ser interior, como somos. Lo que sí actúa es de una manera diferente, porque somos por personalidades, de una manera distinta. Yo soy un poco más reflexivo, más racional, más pensador, pero es mi personalidad sí. El otro tal vez puede ser un poco más emocional, pero eso no excluye la fe, es parte de, porque somos tripartitos, o sea que también está esto incluido en cualquier acción de nuestra vida espiritual, está involucrada en las tres partes. Por eso es que en lo mío, cuando yo enfatizo tanto el tema del cuerpo, si no lo cuidamos, recuérdense que el templo que es el cuerpo donde está el Espíritu Santo. Entonces, o sea, también hay coherencia en ese sentido. Entonces, las emociones también son parte, suma lo que digo, creo en lo que dijo Claudio, pero también no olvidemos que somos un ser integral, que incluye emociones y si tengo que llorar, porque el Señor me está tocando, el Espíritu Santo voy a llorar. Sí, yo creo que Claudio lo que apuntaba al hecho de decir a no vivir por esas emociones todo el tiempo. Me permito ampliar, buenísimo lo que decís, porque comparto también, quizás omití un poco hacer este punto, pero yo aprendí ya de los inicios de que no puedo basarme en las emociones para transitar el camino de Dios, porque las emociones a veces son engañosas, Julio. Simplemente por eso, no es que están excluidas, quizás las emociones yo en lo personal aprendí como a filtrarlas un poco y a depender un poco más. Yo también soy racional como vos, preponderantemente, pero es cierto, no somos todos iguales, hay otros que son más emocionales en su forma de andar. El tema que yo le tengo cierto temor a las emociones, es que a veces, si dependés mucho de la emoción, podés flaquear en la fe y te puede hacer caer. Caer no decir caer en pecado, caer en decir, bueno, yo no sigo porque no siento nada, o no tengo la experiencia que espero o que quiero, y entiendo como que Dios no está conmigo. En ese sentido, yo lo decía, pero no anula lo que vos decís, yo comparto que las emociones son parte. Pero también veo cierto peligro en que sea lo único que busque, ¿no es cierto? Está bien, se entendió. Y bueno, como cierre, y un poco unido a esto, soy una persona que, bueno, suelo hacer así algún tipo de... Parezco un profesor stand-up, pero no. O sea, es simplemente una manera, digamos, es una manera que tengo como para ir testeando y acordándome yo mismo hacia dónde voy y qué quiero decir. Pero en algunos temas serios trato, ¿no?, de bajar un poco eso. Y hay algo, ¿no?, que quiero que quede bien claro al decir que Pentecostés es una experiencia que es constante y todo eso.
y bien Nora también lo decía, nosotros tenemos que practicarlo esto, y estamos completos. El día que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya estaba. El tema es qué lugar, qué espacio le damos para que Él se manifieste. La otra, no se sientan nunca, y esto ahí hablamos de emociones, no se sientan mal si no pasa determinada cosa en tu vida, no te sientas mal, porque no es que el Espíritu Santo no te está prestando atención o no está obrando en vos, o tenés un pecado tan grande, inconfesable, que no se puede... No. Dios se mueve... O que no tenés fe, porque yo siempre digo, yo cuando tenía 7 años pasaba, y me acuerdo del arbolito que le decía, y el árbol se quedó ahí, está cada vez más grande. Y yo me sentía frustrado, diciendo, no tengo fe, porque yo había leído que si teníamos fe, podíamos decirle a un árbol que saliera y se tire al mar. Y yo me sentía frustrado, no se lo decía a nadie, porque me daba hasta vergüenza. Yo tenía 7 años cuando hacía eso. Pasaron un par de añitos. Sí, pasaron un par de añitos. Lo que pasa es que hay algunos cristianos grandes que siguen viviendo como yo a los 7. Entonces, no pasa por ahí, ¿sí? Y el Espíritu Santo no es un conjuro que vamos a... Sí, no. Entonces, es Dios mismo, en nosotros, esperando como un caballero el momento que nosotros le demos el lugar y el espacio para que Él se manifieste y haga. Y lo que Él haga en tu vida no es igual a lo que va a hacer en la mía. Y es verdad. Y si tenés, no voy a decirlo de esta manera, es graciosa. Si querés llorar, llorá cuando está el Espíritu Santo. Si querés cantar, cantá. No todos juntos y a la vez, porque esto ya es un desastre. Pero se va a manifestar de otra manera. Y él va a potenciar tus pensamientos, o sea, tu intelecto, tus emociones, todo. Entonces, ese Pentecostés personal, vivilo, esperalo, anhelalo. Pero no como una cosa futura que tiene que pasar mágicamente, que explote todo y que vengan los pibes cuando estás orando. ¿Qué pasó, mamá, papá? No pasa por ahí. Va a pasar cuando empieces a mostrarte otra vez, la gente decir, te veo distinto.